Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Alejandro Pérez Malagón, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de La Habana, Cuba. Luego de graduarte de Ingeniería Automática y Computación en la CUJAE, impartiste clases durante varios años en este centro que se conoce hoy en día oficialmente como la Universidad Tecnológica de La Habana. Y en los últimos años te has desarrollado como ingeniero y arquitecto de software, trabajando en varios emprendimientos y como consultor de operaciones en la nube, la Internet de las Cosas, Big Data, robótica e inteligencia artificial. Yo he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos de naturaleza bastante diversa contigo y es un placer para mí tenerte hoy en este nuevo episodio de Angularidades. Así que bienvenido. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Pues tú te acuerdas, Ale, cuando la forma más popular de entregar software y actualizaciones de un producto a los usuarios durante la etapa de despliegue era a través de la distribución de disquetes, discos compactos, DVD o lo que sea. Era muy diferente a como hoy en día se estructuran las cosas. Así que podrías explicarnos lo que hoy en día se conoce como CI/CD o integración continua, desarrollo continuo, y cuál es su propósito principal en la actualidad. Bueno, sí, recuerdo aquellos tiempos, ¿eh? De todo tipo de formas de entregar un proyecto. Yo entregué proyectos en un punto zip con un correo electrónico Ujú. y cosas como esa, ¿no? Lo que, bueno, obviamente el mundo ha avanzado y han avanzado las herramientas de conveniencia, y una de las herramientas de conveniencia o uno de los grupos de herramientas de conveniencia para el desarrollo más así que han tenido un impacto significativo han sido estas herramientas de CI/CD. Lo que se busca con estas herramientas, se buscan varias cosas, ¿no? Pero lo primero es que hacer más rápido y con menos intermediarios el proceso de que desde que un desarrollador hace cambios en un software hasta que ese producto se despliega, ¿no? En diferentes lugares. Fíjate que hay esquemas de CI/CD que son, por ejemplo, para las nubes públicas como AWS, GCP, Azure. Todo esto lo tenemos, pero también tenemos esquemas de despliegue que son para productos de Internet de las Cosas o productos de que corren en computadoras no convencionales y cosas como esa, ¿no? Y uno de los objetivos que más se busca es este, ¿no? Que disminuir la cantidad de intermediarios, disminuir la cantidad de pasos, aumentar la velocidad con la que las cosas salen desde la mano del desarrollador que las está haciendo hasta darle servicio a los usuarios. Y otra de las cosas que se busca, por supuesto, es que automatizar también los procesos de calidad. Es decir, los procesos de descubrimiento de bugs, los procesos de testing, todo este tipo de procesos también se buscan automatizar en estos esquemas de despliegue. Esas son dos de las cosas más importantes. Y otra de las cosas que también ayuda mucho es que esto permite también a los desarrolladores probar con rapidez las cosas, no solo en su computadora, sino también en un ambiente que puede ser similar al ambiente de producción, lo más similar posible al Ujú. ambiente de producción, para quitarnos un poco de arriba este cliché de corre en mi computadora, pero mira, cuando lo llevo a producción no corre y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces uno puede como establecer diferentes ambientes donde uno va probando incrementalmente el producto hasta que uno ya está seguro que cuando haya producción, cuando toque producción, yo va a correr propiamente, ¿no? ¿Y cuáles son las herramientas hoy en día más populares para poder hacer esa entrega continua? ¿Y cuál es la que recomendarías, por ejemplo, para proyectos de desarrollo de aplicaciones web que utilicen frameworks como el de Angular? Bueno, por ejemplo, para AWS, que ahora mismo es una de las herramientas que más se usan para publicar, ¿no? Software en la nube, en las nubes públicas, por ejemplo, Amplify es una de las herramientas que he visto que más se usan para esto, ¿no? Pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay gente que le gusta Jenkins mucho. He visto que también tiene mucha popularidad. En mi caso, yo soy muy partidario de las herramientas como CodeBuild, CodePipeline, CloudBuild, de GCP. Son las herramientas que me gustan a mí por el estilo en que el nivel de flexibilidad alto en que estas cosas funcionan. Pero también, por ejemplo, están las herramientas que están ligadas no a las nubes,
sino también que las herramientas que están ligadas como tal a los Gits, ¿no? Como a las herramientas de mantenimiento de código, por ejemplo, Git Actions, los runners de GitLab. Estas herramientas también la gente las usa bastante para estas cosas porque a veces te ayudan a mantener los costos bajos. Claro. Y sé que esta pregunta es un poco compleja en el sentido de que puede tomar muchísimas vertientes en dependencia de cuál sea la preferencia a la hora de dividir en diferentes etapas todo el proceso de CI/CD, pero ¿cuáles crees que son las etapas típicas que se pudieran establecer dentro de un proceso automatizado de entrega continua? Bueno, ahí siempre hay una primera etapa que es preparar el ambiente, ¿no? Donde tú vas a Ujú. correr todos los pasos que tú tienes que correr. A veces no es un solo ambiente, a veces estos por pasos, ¿no? Y uno puede, a veces tiene varios pasos en el CI/CD y hay que preparar diferentes ambientes, pero uno siempre tiene que empezar por preparar el ambiente. Casi siempre después de esto, bueno, hay un paso que es tener disponible el código. A veces tú tienes que, en dependencia de las herramientas, a veces tú tienes que hacer una descarga del código desde el repositorio. Y entonces hay un paso que viene que sería correr las pruebas, ¿no? El paso de correr las pruebas, de garantizar de que todas las pruebas están corriendo correctamente. Y entonces después es cuando tú ejecutas como tal el framework de despliegue. No sé, podría ser Terraform, Amplify, Ansible, todos estos tipos de herramientas que son las que te permiten como tal llevar el producto tuyo ya a la nube en la que estás trabajando. Y ya después de eso, bueno, hay que hacer quizás un proceso de cleanup, en dependencia del tipo de ambiente que tú estés usando. Muchas veces ese proceso de cleanup es automático porque son contenedores que se borran después que se terminan de usar. Pero bueno, ya eso serían, yo diría que esos serían los procesos más importantes, ¿no? Los básicos de cualquier esquema de despliegue. Y ya que mencionaste lo de contenedores, ¿cuál es el rol como tal que se le puede sacar provecho a los contenedores en toda esta etapa y en todo lo que es referente con lo de CI/CD? Bueno, los contenedores son como los bloques básicos a la hora de construir CI/CD, diría yo, en casi todas las herramientas. Porque, bueno, básicamente no las herramientas, o una herramienta desde el punto de vista más básico, probablemente no, a la hora de crear un ambiente para poder ejecutar todos los pasos en esta herramienta, casi siempre hay mucha personalización, porque todos los productos son diferentes. Por ejemplo, yo he tenido productos en los que yo he tenido que instalar local, por ejemplo, Terraform, sí, para preparar el ambiente donde yo tengo que correr todas las pruebas, he tenido que instalar Terraform, he tenido que instalar eh, a lo mejor Ansible también, a lo mejor he tenido que instalar también Docker. Y entonces, si tú te pones a hacer eso de una manera como manual cada vez que tú vas a crear un ambiente, porque eso tú lo haces en tu ambiente local de tu computadora, tú lo haces una sola vez, pero cada vez que el pipeline CI/CD corre, él tiene que recrear ese ambiente, entonces, porque desde cero, ¿no? Porque no es un ambiente persistente. Si fuera un ambiente persistente saldría un poco caro probablemente, ¿no? Porque estaría corriendo todo el tiempo y entonces estaría siempre aprovisionado y eso sería un poco, desde el punto de vista de costo, sería un poco no deseable, ¿no? Entonces si tú casi siempre quieres tener ambientes que se puedan crear y destruir cada vez que te hace falta correr los pipelines de despliegue, ¿no? Y entonces, pues a veces Exacto. te resultaría como quizás muy engorroso y quizás muy costoso cada vez que tú vas a crear, cada vez que se va a correr el pipeline, crear el ambiente desde cero. Entonces, casi siempre tú lo que haces es tú creas tus imágenes de contenedores con el ambiente ideal tuyo donde tú quieres tener tus frameworks, tus bibliotecas, todo listo para poder correr ese proceso. Y esto se hace con contenedores, con imágenes de contenedores que se guardan en registros de artefactos, normalmente en dependencia de la nube en la que estés trabajando, el registro de artefacto que esa nube use, o incluso el registro de artefacto de Docker, el oficial, cualquiera de estos lugares, ¿no? ¿Ya has tenido algún desafío así que te venga a la mente a la hora de configurar un pipeline de CI/CD desde cero en el producto que sea? Lo mismo un producto basado en AWS que en Google Cloud, en Jenkins. ¿Qué es lo primero así que te viene a la mente, además de problemas que puedas experimentar con conexión limitada desde Cuba, pero alguna otra cosa en específico a la hora de configurar el servicio? A ver, pasan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, trabajando en un pipeline una vez con AWS, el ambiente sobre el que yo estaba corriendo el CI/CD necesitábamos correrlo sobre, era un monorepo que desplegaba muchos diferentes microservicios de un mismo proyecto. Y entonces ahí habían
proyectos que corrían en arquitecturas ARM y habían proyectos que corrían en arquitecturas x86. Es decir, habían proyectos, no, microservicios que corrían en diferentes tipos de arquitecturas. Y entonces todos usaban Docker. Es decir, en el esquema de despliegue final, no para correr el CI/CD, sino al final usaban Docker. Pues no Docker como tal, había uno que usaba Kubernetes y otro que usaba Docker. Y entonces pasaba que obviamente tú no puedes crear los contenedores para que van a correr en x86 en un ambiente de ARM64. Y así, hubo que separar el pipeline en varios pasos, había que pasar variables entre los pasos del pipeline, porque para que los microservicios funcionaran correctamente, tú no puedes desplegarlos totalmente separados. Y hubo que crear un ambiente de RM64, hubo que crear un ambiente de x86 para poder hacer esto. Fue una cosa de lo más interesante. Pero sí, son estos pequeños desafíos computacionales, ¿no? Que muchas veces son transparentes a la hora del desarrollo, pero que uno tiene que tenerlo en cuenta cuando está trabajando en la parte de infraestructura, en la parte de despliegue. Es lo más interesante. Exacto. Y otro de los desafíos puede ser los referentes al rendimiento de los procesos, más allá del código que uno está desplegando. ¿Cuáles son las métricas que uno debería monitorear para asegurar la efectividad de todo ese pipeline? Hay dos métricas muy importantes que están una ligada a la otra, que es lo que es el tiempo de ejecución del pipeline y el costo que nos va a traer para el proyecto, ¿no? Esas son dos métricas muy importantes porque, bueno, obviamente uno quiere, primero, que el pipeline corra rápido, sobre todo si no está usando el pipeline para hacer pruebas en un ambiente de testing, porque eso es menos tiempo que uno pierde entre que uno hace el despliegue y que uno puede ver lo que está pasando, ¿no? Y no pierde tiempo ahí. Y además de eso, porque eso, mientras más tú estés utilizando los recursos de cómputo de ese esquema de despliegue, más costo va a tener para tu proyecto utilizarlos, ¿no? Claramente. Y entonces eso es una métrica muy importante. Otra métrica muy importante yo diría que son el rate de error que tú tienes, ¿no? A veces, por ejemplo, yo he tenido pipelines que han dependido de imágenes de contenedores de Docker que están en un servicio de terceros, ¿no? Y entonces a veces el servicio de tercero tenía downtime o a veces tenía problemas de conectividad y entonces el pipeline te fallaba y no era por culpa tuya, era por culpa del tercero, pero eso influye es decir, en el performance, en tu rendimiento, porque tú no puedes tener toda una mañana completa caído un pipeline, entonces tienes que empezar a pensar en alternativas, como yo hago una caché de esto, dónde la pongo, en qué registro de artefacto, cómo es factible hacerlo, cuál es el mejor método para hacerlo. Tienes que ponerte a pensar en todas esas cosas porque ese rate de error también es importante. Yo diría que esos serían los tres más importantes a la hora de pensar en un esquema de despliegue. Y por supuesto, la cobertura, obviamente, yo diría otro más que sería la cobertura de pruebas, ¿no? Pero es que no sé si ligar la cobertura de pruebas es una cosa que es más bien de proyecto, ¿no? Pero como también es parte de casi todos los esquemas de despliegue, yo diría que también el nivel de cobertura de código de tus pruebas es también importante aquí. Claro, porque eso impacta directamente en la calidad del código y ahí es donde vienen los cuellos de botella que pueden aparecer a la hora de tener pruebas, no solamente las unitarias que pueden correr bastante rápido, sino pruebas de De las integración integraciones. end-to-end. Uh-huh. Y ahí es donde realmente es clave lograr ciertos niveles de paralelismo para que no tengan que correr cada uno de los procesos en serie y demoren una cantidad de tiempo considerable, que puede reducir la efectividad de todo el proceso ese y tener la típica fotografía esta de los desarrolladores esperando a que todo aquello termine y un tiempo ahí de pausa que realmente es innecesario. Sí. Bueno, hay que tratar de eso minimizarlo. Hay que tratar de minimizarlo. Siempre va a haber un tiempo porque, bueno, no es magia, es tecnología, Claro. pero sí, pero hay que tratar de minimizar ese tiempo lo más posible y es verdad que hay pruebas de integración que demoran mucho tiempo en correr, que pueden demorar mucho tiempo en correr y eso, buscar un paralelismo de esto es realmente importante. Yo quiero decirte que en la mayoría de los que he estado, hemos corrido sobre todo pruebas unitarias en los pipelines y después hemos tenido separadas las pruebas de integración, las hemos tenido separadas, a excepción de producción. Es decir, eso sería ya en los pipelines hacia el ambiente de testing, el ambiente de aceptación de usuario, pero bueno, sin el ambiente de producción, porque ahí tú la producción despliega un poco y entonces ahí ya te importa menos el tema de cuánto tiempo se demore, te importa más el tema de la mayor cantidad de seguridad que tú puedas tener sobre lo que tú estás haciendo ahí. Exacto. Y hablando de esos diferentes entornos, que generalmente uno tiene entornos de desarrollo, puede
tener un entorno adicional para pruebas, uno o varios, y luego de producción. ¿Cómo es que se gestiona efectivamente el despliegue hacia múltiples entornos utilizando estos pipelines de CI/CD? ¿Cómo es que se puede escalar una pipeline para proyectos gigantescos que no solamente involucren múltiples entornos, pero sí una cantidad masiva de datos que se tenga que transportar y procesar? Lo primero es con respecto a los ambientes. No siempre uno tiene un solo ambiente como de desarrollo, de development. Uno puede tener varios, porque uno puede tener varios equipos trabajando en diferentes partes de tu infraestructura. Y entonces, como tal, tú tienes que disminuir las colisiones, tratar de disminuir la cantidad de colisiones de despliegue, porque puede haber un grupo trabajando en un microservicio, otro grupo trabajando en otro microservicio. A veces tú tienes que congelar el estado de un microservicio en un ambiente porque estás trabajando en otro. Entonces, si tú pones a trabajar a tres equipos diferentes, trabajando en tres microservicios diferentes en un mismo ambiente de testing, eso puede ser una receta para desastres, ¿no? Porque tanto el tiempo colisionando, están cambiando las versiones, no se pueden hablar los microservicios entre sí por el cambio de versiones, y entonces esto trae problemas, ¿no? Entonces, a veces tú tienes que crear varios ambientes de desarrollo. Normalmente tú tienes un ambiente de User Acceptance Test, el UAT, este clásico del que se habla, y tienes un ambiente de producción. Eso es casi siempre el esquema tradicional, aunque compañías más pequeñas y más ágiles a veces tienen nada más dos, tienen uno de desarrollo y uno de producción y cosas así, ¿no? Y hay gente hay quien tiene la filosofía de que todo se despliega para producción. Hay gente que es valiente así en la vida o que tiene tanto dominio sobre su base de código que, bueno, que puede hacer esas cosas. Pero bueno, casi siempre lo tradicional es tener varios de desarrollo, uno de aceptación y otro de producción como tal. Y entonces, Ujú. bueno, aquí las herramientas estas básicamente, eso casi siempre se maneja a través de ramas, de las ramas de tu Git. Tú puedes tener de despliegue automático, automatizado a partir de ramas. Tú tienes varias ramas de desarrollo y en esas varias ramas de desarrollo cada una despliega un ambiente diferente. Tienes una rama de UAT, esa rama despliega al ambiente de UAT, es decir, se usa para desplegar al ambiente de UAT, y tienes una rama de producción que se hace despliega, casi siempre viene con aprobaciones, el sello del CEO, la huella dactilar del CTO y todas las aprobaciones que hace falta para poder desplegar a producción. Las otras normalmente no tienen ese nivel de aprobación. Cualquier desarrollador normalmente puede desplegar, puede iniciar un despliegue hacia un ambiente de desarrollo. También pasa lo mismo con UAT casi siempre, que puede cambiar en dependencia de la empresa, porque yo me he encontrado con empresas que dan determinados servicios a clientes en UAT y entonces no quieren que cualquier desarrollador despliegue para UAT y ponen también como sus limitaciones y sus pasos de aprobación manual. Y entonces, bueno, tú básicamente los triggers de los procesos de inicio de despliegue, tú lo haces a partir de detectar que hay un PR, es decir, un pull request a una rama en específico. Y dice, bueno, un pull request a esta rama, que es una rama de desarrollo, esta es la rama de desarrollo del ambiente 1 de desarrollo, y entonces detecta un pull request ahí, ese es el trigger que inicializa el proceso de despliegue. Eso hace el proceso de despliegue de esa rama y así es como normalmente se manejan estas cosas. Claro, y también pueden surgir diferentes otras variantes en dependencia de cuál es la estrategia de ramificación, porque puede ser como que exista lo del main trunk, que es como el canal principal al cual tributan todos los cambios de código, protegido por banderas, es decir, por official flags, y eso como que le da un poco más de dinamismo también a formas diferentes de poder construir y tirar después para los diferentes entornos como tal que uno tenga seleccionado y no tributar de una sola vez o de primera vez para el entorno de producción. Exacto, yo he visto muchas estrategias. Por ejemplo, he visto gente que ha usado el main trunk, la rama principal, como tu despliegue AOAT, y solamente despliegan a producción cuando hay un tag de release. Y si hay un tag de release, Exacto. entonces despliegan a producción. Y he visto mucho, es decir, depende de la estrategia de cada equipo, es muy flexible todo. Depende de cómo trabaja cada equipo. Y con estas cosas hay muchos tipos de filosofía diferentes. Y también lo que venga de la herramienta que uno utilice, hay herramientas que son un poco más rígidas o opinionated que otras y ya vienen con una manera de hacer las cosas que es muy fácil entrar por esa canal, por esa camisa de fuerza que te están poniendo y no tener que uno ser creativo y poder estar chocando con cosas que ya están ya definidas como patrones implementados por esas herramientas.
Sí, es la tensión esta eterna que siempre va a haber en el desarrollo entre conveniencia y flexibilidad. Es decir, hay herramientas que son muy convenientes porque te reducen mucho los tiempos de desarrollo, pero casi siempre son herramientas que tienden a tener poca flexibilidad y viceversa. Es decir, eso siempre es una tensión que está todo el tiempo ahí existiendo. Exacto. En la época antigua, cuando uno tenía un problema, por ejemplo, una vulnerabilidad que se había detectado, no solamente era enviar un zip por correo electrónico o entregarlo con un disquete para después arreglar el parche. Hoy en día es más dinámico, mucho más rápido la manera de solucionar problemas serios de vulnerabilidades, de problemas que se hayan podido detectar que afecten la seguridad y la integridad del producto que uno está sirviendo. Hay consideraciones de seguridad serias que se deben tener en cuenta desde la etapa inicial de la configuración de un pipeline. Bueno, claramente, una de las cosas básicas es nunca almacenar secretos en tu fichero. Es decir, los secretos siempre tienen que estar en el Secret Manager del ambiente tuyo de despliegue. Eso es una cosa básica. También no usar conexiones no seguras, claramente. Si no puedes usar conexiones no seguras, porque tú siempre, es decir, los esquemas de despliegue siempre tienen tienes muchos tipos de conexiones, ¿no? Hay ambientes de despliegue tan sencillos que son como conectarse a hacer una copia por SSH de una carpeta o un rsync por SSH de una carpeta a un servidor. Hay cosas que son sencillas así, ¿no? No te hace falta demasiada complejidad, pero tienes que garantizar de que esto sea de una manera segura, que no lo hagas de una forma que sea vulnerable, donde tú no expongas por ejemplo, en el código tuyo que esté en repositorio, no expongas usuarios, no expongas contraseñas, no expongas llaves, no expongas tokens. Eso siempre ahí es eso es lo más básico de todo, ¿no? Porque, es decir, uno tiene que tenerla, por supuesto, la seguridad sabemos que es por capas, ¿no? Y una de las capas es esa, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, alguien puede acceder a tu código, pero porque, bueno, son cosas que pueden pasar. Todo el tiempo hay empleados entrando, saliendo de las empresas. Y entonces tú tienes que saber que hay gente que se va a veces llevar tu código. Porque es así, ¿no? Pasa mucho. Y tú tienes que estar entonces también Claro. cambiando tus contraseñas, cambiando tus llaves, cambiando todo cada cierto tiempo, incluso las que son de despliegue, porque todo esto también puede suceder. ¿Y qué tal con estar actualizado con vulnerabilidades que se han detectado para paquetes, bibliotecas de terceros, que son una dependencia crítica del proyecto que uno tiene? Hay mecanismos, por ejemplo, como Renovate. También GitHub tiene su propio sistema de detección de salud de estas dependencias externas. ¿Hay algo como tal que te venga a la mente asociado a este tópico? No, eso normalmente, ¿sabes? Son cosas que hasta ahora en los equipos en los que he estado se suman parte del proceso de desarrollo y no como tal del proceso este de despliegue continuo, ¿no? O sea, hasta ahora, pues bueno, uno siempre trata de tener su pipeline lo más lean posible, lo más limpio posible. Y casi siempre hay gente hay su equipo que se dedica a la seguridad, hay su equipo que se dedica, y el mismo equipo que está desarrollando también trabaja en estas cosas. No tengo la experiencia de haber integrado alguna de esas herramientas en un pipeline. Pero estoy seguro que habrá quien lo habrá hecho, ¿eh? Probablemente. Porque, bueno, es una cosa interesante de hacer, sobre todo si uno va a desplegar a producción, quizás sea una buena idea integrar este tipo de herramientas en el pipeline de despliegue, por si al el equipo de seguridad, a los desarrolladores se les escapó esto, ¿no? Claro, Lo que pasa con el pipeline es que tú le puedes integrar muchas cosas, pero después tienes un pipeline se demora 20 minutos en correr. Y entonces tú eso no lo quieres, muchas veces eso no lo quieres. Aunque como ya habíamos discutido, el pipeline de producción puede ser diferente y puede tener como más cosas de seguridad porque a ti te da igual si producción se demora 20 minutos en correr, en desplegarse. No da igual porque a veces cuando tienes que hacer bug fixes o tienes una ventana, un downtime y tú quieres rápidamente volver a levantar producción a partir de una versión anterior, esperar 20 minutos. Ve, siempre es una tensión, es decir, hay cosas que te generan tensión ahí, pero bueno, normalmente el pipeline de producción tú puedes considerar de que puede ser más lento a la hora de correr. claro. Y Ale, ¿qué recomendaciones que no has mencionado hasta ahora le podrías dar a un equipo que está comenzando con todo lo que tiene que ver con CI/CD, donde existan front-end que tengan un papel crítico en la toma de decisiones para poder configurar este tipo de servicios? Bueno, yo te soy sincero,
Hay cosas ahí que siempre también existe como una tensión entre el equipo de desarrolladores y el equipo de DevOps en casi todos los proyectos, porque los desarrolladores muchas veces piensan siempre en términos de code first y piensan en términos de no preocuparse por la infraestructura. Y entonces el DevOps es lo contrario. El DevOps tiene que preocuparse por la infraestructura, tiene que preocuparse por todas esas cosas. Mis recomendaciones son casi siempre son de, por ejemplo, yo creo que ideas de buenas prácticas aquí es que si estás trabajando con nubes públicas, no tener, por ejemplo, tus pipeline dentro del mismo proyecto o dentro del mismo account donde está corriendo tu sistema, sino que tener un proyecto aparte y usar permisos de organización para poder acceder a, es decir, para poder hacer los despliegues, usar los permisos a nivel de organización para poder hacer los despliegues, porque eso casi siempre es bueno a la hora de limitar, ¿no? Los permisos de quién tiene acceso a modificar el pipeline, quién no tiene acceso a modificar el pipeline. A veces esto puede ser importante, ¿no? Otra de las buenas ideas o buenas prácticas que se me ocurren ahora mismo para este tipo de procesos son estas, ¿no? De mantener el código lo más de despliegue lo más limpio posible y tratar de que de mantener la consistencia entre todas las variables de principio hasta el final. Puedes tener varios pasos, tienes que buscar buenas formas de pasar los valores de las variables a todos los pasos, tener las declaraciones de las variables separadas casi siempre, tener un paso donde tú obtengas los secretos del Secret Manager de tu sistema. Todas estas cosas son, como yo diría, las cosas más básicas del proceso, ¿no? Y escuchar también un poco a los DevOps, ¿no? Es decir, casi siempre los líderes del proceso de desarrollo son los developers. Y entonces, pero yo recomendaría muchas veces a los developers, como developer que soy, porque realmente yo soy más del lado de los developers que del lado de los DevOps, muchas veces sentarse con los DevOps, a escucharlos, a ver qué es lo que ellos tienen que decir sobre la aplicación, es interesante, porque muchas veces ellos te pueden decir cosas que son importantes para el proceso de desarrollo como tal. Y se me ocurriría una tercera cosa, que es que siempre que puedas tener y siempre que tengas la capacidad de poder hacer tu proyecto y tener también un proyecto de infraestructura como código para las nubes públicas estas, hacerlo. Porque eso te da un nivel de replicabilidad de tus ambientes que es una herramienta muy poderosa, sobre todo cuando tienes problemas. Cuando aparecen los problemas, que un ambiente está bloqueado y tienes problemas que no te permiten desbloquear ese ambiente y tienes que borrarlo y comenzarlo. A veces es más fácil decir, mira, este ambiente está tan complicada la cosa en este ambiente, ha divergido tanto de la situación ideal que es mejor borrarlo y volverlo a crear. Y si tú tienes un proyecto de infraestructura como código, hacer eso es muy sencillo. Y Ale, ¿cómo crees que evolucionará en el futuro cercano? No hay que irse tampoco 5 o 10 años más hacia adelante Ya, porque no hay mucha manera de vaticinar. Pero ¿cómo para ti luciría la evolución de la práctica desde el punto de vista de desarrolladores con lo que tiene que ver con tributar hacia un proceso de CI/CD más efectivo en los próximos años? Es decir, hablando de la involucración de técnicas de inteligencia artificial, de servicios que estén básicamente habilitados por estas nuevas tecnologías. ¿Hay algo más así que se te ocurra que tenga que ver con lo posible que podamos experimentar en los próximos meses o años? yo pienso que una de las cosas que va a pasar es sobre todo también desde el punto de vista de los cambios en la mano de obra, es decir, como tal, en los desarrolladores, en los DevOps. Pues fíjate, se piensa, el término DevOps ha venido un poco a sustituir el término este que había antes de sysadmin y del administrador de sistemas. Ahora el DevOps es como un sysadmin pero que también programa, pero muchas veces no se le dan tareas de programación. Yo pienso que cada vez la cosa va a tender más a profesionalmente a ir consolidándose todas estas tareas en un mismo desarrollador, en un mismo tipo de profesional. Como pasó con el tema del full stack, como pasó con diferentes temas, aunque bueno, todo esto es muy controversial porque también cada vez le pedimos que dominen más técnicas a los desarrolladores, pero es que también a medida que los sistemas se van haciendo más fáciles de utilizar y más potente, también es más fácil en un solo profesional consolidar todos los diferentes tipos de esto de técnicas, ¿no? Y yo me encuentro ya mucha gente que son cloud developers,
que tienen certificaciones y que son capaces de lo mismo hacerte el pipeline de tu proceso, que hacerte la arquitectura, que hacerte el backend, que hacerte el frontend. Eso va a pasar, ¿no? Que poco a poco se van a ir integrando las tareas estas en un profesional que es capaz de hacerte casi todo dentro de este proceso, porque son herramientas que cada vez son más fáciles. Es decir, ya en los niveles de abstracción de las herramientas estas que te permiten hacer procesos de despliegue ya son altos. No son como los de antes, que había que tener conocimientos muy específicos del sistema operativo para lidiar con eso. Pero todavía hace falta, pero yo pienso que poco a poco eso va a ir tendiendo a que no, a que cada vez haga menos falta y cada vez tú estés más aislado de la parte esa del sistema operativo. Luego, bueno, eso trae sus pros y sus contras también, como todo en la vida, ¿no? Yo pienso que eso va a ser uno de los Claro. cambios más interesantes. Ahora, cambios con respecto a la calidad de las herramientas, cambios con respecto a utilizar temas estos de integración de inteligencia artificial, esto es más difícil de prever. Yo he visto poco en esto y realmente tú me estás dando una idea interesante ahí de tema de investigación, ¿no? De algo sobre lo que formarme, porque desconozco realmente qué productos de inteligencia artificial hay por ahí para este tipo de sistemas. Aparte de los LLM que, bueno, que son útiles, ¿no? A la hora, o sea, ayudan bastante a la hora de resolver algunos problemas, sobre todo cuando uno es un desarrollador y conoce menos de sistema operativo, pero son sistemas operativos que están muy bien documentados. Los LLM te ayudan bastante. Obviamente siempre esto hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlo. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Por ejemplo, tengo un amigo que por desgracia hizo un script de bash para un CI/CD que lo hizo utilizando un LLM, una herramienta esta de inteligencia artificial que te genera código. Y el código tenía un pequeño problema a la hora de pasar las variables de entorno. Y había un lugar que en el proceso de cleanup había un clásico RM-RF. Y ese Dios. RM-RF tenía que borrar una carpeta en específico, pero la variable no llegaba. Y entonces se quedó, la variable estaba null, blanco completo. El RM-RF borró completo toda la subcarpeta completa recursivamente donde estaban todos los proyectos completos porque no borró la carpeta que tenía que borrar, borró la carpeta padre de esa carpeta. Y entonces, pues, son cosas que pasan con las cuales hay que tener muchísimo cuidado a la hora de usar estas herramientas porque estas herramientas no son perfectas, distan de ser perfectas. Exacto. Como mismo nos dice el nombre de marketing de Microsoft, es una herramienta que debería ser nuestro copiloto, no el chofer principal, el conductor principal de toda la operación. Es interesante tratarlo desde ese punto de vista y poder revisar, corroborar, confirmar lo que nos está entregando como resultado este tipo de sistemas que generan código, que nos ofrecen respuestas a cualquier tipo de pregunta que uno le vaya a ofrecer. Si uno incluso hasta ofreciéndole una pregunta bastante bien elaborada, es importantísimo, crítico, poder revisar la calidad de lo que estamos recibiendo y no ir a ciegas directamente con implementar ahí en el código o en un script en específico dentro de los pipelines lo que nos genere. Así que muy buena referencia anecdótica a lo que estabas comentando. Sí, y además que es un clásico, el RM-RF es un clásico. Y bueno, Ale, antes de concluir el episodio, ¿hay algo más que no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras mencionar? No, yo creo que ha sido lo más interesante de la conversación. Hemos pasado por casi todas las cosas que me gustaría decir. Muy contento con cómo ha quedado. Muchas gracias. Y bueno, espero que el futuro nos entregue unas formas mucho más elaboradas y como no necesariamente fáciles, pero sí sólidas para poder integrar nuestro código de una mejor manera, poder incrementar la velocidad en la cual se desarrollan toda esta serie de procesos y espero poder continuar la conversación con mucha más cantidad de referencias y de exploraciones que puedan ocurrir en un futuro. Muchas gracias a ti, Ale, por la oportunidad, bueno, de conversar contigo aquí. Ha sido de lo más interesante y divertido, ¿eh? Dale, muchas gracias. Chao, chao. Bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio.
Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.